Bienvenidos a las charlas del Comité Hospitalario de Bioética del HGR 200. Estamos en la biblioteca del Hospital General 200 Tecámac del IMSS, Estado de México Oriente, segundo piso. Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de quien los emite y no necesariamente es la postura del comité. Bueno, avanzamos. Voy a tratar de ser muy rapidito con el tema de la muerte encefálica desde la bioética, y el objetivo es acercarnos a la muerte encefálica, ¿no? El primer problema que nos enfrentamos, estábamos comentando con Juan, era en la definición de la muerte, porque de manera no médica sí nos conflictuamos cuando dicen muerte encefálica, y nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, entre muerte clínica, la muerte encefálica y la muerte en general? Por eso nos dimos a la tarea de revisar la bibliografía, y esencialmente, pues bueno, la muerte clínica sabemos ahorita ya que es reversible, la muerte encefálica es irreversible. La muerte clínica es reversible porque todavía existe actividad encefálica, ahí sí puede dejar de latir el corazón, pero podemos ya, después del procedimiento de RCP, lo podemos revivir, ¿no? En cambio, con alguien que ya no muestre ninguna actividad en el cerebro, pues ahí sí ya, aunque querramos, ¿no?, ya no se puede regresar. Ahorita en término, yo les hago algunas aportaciones, pero nosotros en la coordinación somos expertos en esto. Así es. Tenemos la obligación de revisar toda la legislación para eso. Al final es. Sí, ¿algún comentario? Gracias. Eso es con respecto a la muerte física. En cada religión la muerte se trata de manera diferente. En el cristianismo es cuando se separa el alma del cuerpo físico. En el Islam es cuando el alma abandona el cuerpo físico. Ahí hay una diferencia sustancial entre separación y abandono, ¿no? También en el hinduismo hay una situación diferente, porque ellos dicen, bueno, pues el cuerpo no, en verdad que no importa tanto, lo que más importa es nuestra alma. Como el alma no muere, pues bueno, no hay tanto problema. La muerte es un proceso gradual. Tampoco les voy a compartir las presentaciones, no me voy a ver envidioso para que las vean. Eso sí no hemos hecho, compartir las presentaciones. Se puede, igual lo subimos a YouTube. Bueno, sí, pero usted las tiene, ajá. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis con respecto a lo de la santería, porque en la actualidad en México tenemos un poquito más de santeros que en años anteriores. Es decir, los santeros han incrementado aquí. ¿Por qué? No lo sé, no soy teólogo, no, pero sí he visto o sociólogo, pero sí he visto que hay más santeros. Entonces, desde la bioética nos parece muy importante que se tomen en cuenta esta religión, y que se les respete sus orishas, y que se les respete su según, ¿no? Que también dentro de los ritos funerarios, ya lo platicábamos también aquí, dentro se parecen mucho a los otros ritos funerarios. Sí hay una limpieza, sí se tiene que hacer una ofrenda. Ellos en específico, pues bueno, tendrían
que hacer limpia con algunas plantas sagradas, ¿no? No necesariamente son plantas de poder, son plantas sagradas. Esta división de la santería sí, pero parte de los que creen en la Santa Muerte, que es una tergiversación del catolicismo también, ¿no? Y sí, como dice Joel, a nosotros nos acaba de pasar un niño efectivamente que falleció y tuvimos que dejarle, cuando dijo, no, es que vamos a traerle una virgen y vamos a llevar unas plantas para limpiarlo, pues nosotros pensamos en unas platitas bien imagencitas. No, nos llevaron fue todo un broncono, ¿no? Porque efectivamente no lo querían dejar. Ahí me dicen, no lo dejaban entrar, y entonces finalmente ahí también fue así como que la lucha de después es que ni modo forma parte de los espirituales y no le podemos decir que no. Yo creo que en ese entendimiento tendríamos que estar, ¿no? Bueno, primero que nos especifiquen cuando dicen te voy a traer unas plantas. Ok, pero pues no me traigas el pirul entero, ¿no? No, pero o de marihuana. desde que ingresan, por ejemplo, hay quienes les ponen sus protecciones y no se las pueden quitar. Nadie las puede quitar. Entonces, tú lo que tienes que hacer es darles las tijeras para que ellos las corten. ¿Por qué? Porque esa protección, desde el momento en que se rompe, ellos consideran que es malo, porque se rompió porque tienes un problema, ya sea de salud. Protecciones como los amuletos. Son pulseras de colores, de acuerdo a los actos que ellos, de los que son hijos. Y también ahí hay otra cosa interesante, ¿no? Si nadie puede tocarlos más que ellos. Si cualquier otra persona lo toca, como que se desvanece su magia, su creencia, lo que sea, pierde su poder. Y ahí personas de salud pues estaríamos violentando su poder, ¿no? Exacto. No, y además es una urgencia, ¿no? Como dices, si a lo mejor trae la pulsera y le toca una gasometría y la otra mano se la mochó, híjole, pues ¿qué creen que necesitamos esa mano, no? Pues sí. Entonces ellos, ya les decía, utilizan el romero, la ruda, la albahaca y el laurel de manera general. También utilizan el agua bendita, igual que las religiones más comunes, ¿no? Que es el cristianismo y la otra. Ellos tienen, este sería para nosotros el ritual más difícil, que sería el ritual de fumigación, porque ellos utilizan sahumerios. Sería difícil para nosotros porque nosotros, pues aquí incluso tenemos detector de humo. Y nos empieza a sahumar y además nuestros cuartos de los hospitales son compartidos, hay 6 personas, entonces pues no todos están en ese mismo canal, ¿no? Entonces habría que proponerlo, si se puede, y si no, pues bueno, que lo hagan a distancia, ¿no? A lo mejor que sí lo hagan dentro de las instalaciones del hospital, pero pues por allá en el jardín, ¿no? Una cosa diferente. Sí, respetando el derecho de los demás. Para los judíos también, a pesar de que ahí es una comunidad muy cerrada y muy a veces ortodoxa, ellos necesitan respetar el mitzvah, que es su mandamiento, y ellos en el mikveh es estarse limpiando. Hacen limpias cuando van a hacer algo, hacen limpias después de la menstruación, hacen limpias para el parto, hacen limpia antes de alguna festividad, etcétera. Son rituales, ¿no? Y esos mikveh también lo hacen para cuando se mueren, pero con algunas diferencias. Por eso es el Telibat Ezra, ¿no? Que es igual una cosa de limpieza con agua, pero nosotros, insisto, como personal de salud tenemos que conocer estas diferencias y decirle, bueno, si tú crees en
tu ruaj, que es el espíritu o aliento, y crees en tu neshama, que es el alma, es perfecto. Nada más dime cómo quieres que yo te apoye, ¿no? Esa sería como que la primera situación, porque de manera general casi no los conocemos. Sabemos que existen, de hecho tenemos por aquí un compañero Auo que es judío, pero... de laboratorio, ¿no? Ajá. Pero pues ya como que lo tiene como que muy escondidito. No sé. Antes usaba su gorrita, ¿no? Uh-huh. Un alto muy sí, es muy buena persona. Alto. Estaba En la batería está en la Estaba en Rayos X y ahora está en laboratorio. Está ahorita ahí en laboratorio. Entonces, también ahorita para nuestros tatas, la muerte no es un proceso final. A veces es el colibrí, a veces el cuervo, a veces el tocolote. Nos dicen cuándo debemos irnos, pero nosotros los mexicas no morimos, solo cambiamos de casa, de cuerpo, y cada año venimos aquí. Y bueno, ahí está pusimos las imágenes del cuervo, del tecolote. Es un tecolote llanero, que de hecho hay aquí en Tecámac. ¿Sale? Y nada más pues un recordatorio general de nuestros dioses, que vienen todos de Ometeotl. Ometeotl es el dios principal. Este dios principal a la vez es Ometlecutli y Omechihuatl. ¿Puedo hacer una observación? Sí. No había dioses. Lo que pasa es que cuando llegan los españoles quieren intentar entender qué es lo que pasaba aquí. Entonces lo traduce, lo pasa a dioses, porque a ellos venían diciendo que Dios. Ometeo viene de la palabra ome, que significa dos, y teot, que significa energía. Entonces es así como una energía dual, es algo así como el yin y el yang. Precisamente por eso es Omecihuatl y Ometecuztli. Omecihuatl significa la mujer dos y Ometecuztli es el hombre dos. Entonces se considera que para cuando empieza el universo, ellos lo que hacen efectivamente es de que todo funciona, o sea, esto es como el materialismo dialéctico, o sea, todo funciona en forma dual. Funciona en forma dual, entonces debe de haber la parte buena, la parte mala, la parte negativa, la parte positiva, y entonces ellos lo traspolan a la parte femenina y a la parte masculina. Por eso Ometeo, porque es de dos, y entonces viene Cihuatl y Tecuztli, que significa hombre. Y de ahí se derivan los principales 4 procesos, porque como tal no son dioses, se considera que son procesos. Por ejemplo, en el caso de Tezcatlipoca, que significa Tezcat y Poca, o sea, el espejo, por así decirlo, la imagen, lo que humea. Esto lo que nos habla es acerca del proceso del análisis y nos habla acerca del proceso de la introspección. Por eso viene en la noche, en la oscuridad, porque en la noche es cuando uno se relaja y es cuando tiene mayor forma de poder pensar, asimilar y ver, reflexionar. Como tal no es un dios, efectivamente es un proceso de reflexión y de introspección. En el caso de Quetzalcóatl habla acerca de efectivamente, aparte esto se divide en rumbos, son 4 rumbos efectivamente. El rumbo azul habla acerca de lo que dice abajo, el conocimiento, es el proceso del conocimiento. En el caso de Xipetotec, que antes le decían que era nuestro señor desollado, pero es desollado porque efectivamente es la parte del cuerpo humano que se ve roja. Ese va en relación efectivamente a lo que va a ser la vida. Ese se relaciona mucho con lo que es el proceso de parir un hijo. Es el rumbo de las mujeres, es el rumbo donde se origina la vida, que a su vez se relaciona con Zipactli, que es la primer medicina y que es el origen de las cosas. Y en el caso de Huitzilopochtli, eso está más interesante. Se supone que aquí se funda porque Huitzilopochtli les dice dónde se va a comer el águila a la serpiente. No, resulta que la serpiente refleja la tierra y el águila es el sol, entonces es donde se lleva a cabo el eclipse de sol, donde el sol se devora supuestamente a la tierra. Eso es lo que significa realmente el águila devorándose la serpiente.
Y todo esto sucede porque Tezcat, Huitzilopochtli, que es algo así como la conciencia, la fuerza, la tenacidad. Por eso cuando viene la idea de que supuestamente viene el viaje de Aztlán y los guía Huitzilopochtli, no es que haya alguien que les esté diciendo dónde, sino que es el raciocinio, bueno, no es el raciocinio, es la fuerza de voluntad que hace que la gente haga las cosas. Y por ejemplo, el anterior tenía también a Ejecat. Ejecat no es otra cosa más que el ciclo del aire. Y por ejemplo, Tlaloc, todo el mundo dice que es el dios de la lluvia. No, Tlaloc significa el ciclo del agua. Y es tanto desde que cae del cielo, cuando llega efectivamente en forma líquida, cuando se absorbe, cuando se evapora. Todo eso, toda esa simbología viene efectivamente en el grifo que lo representa. Perdón, pero era un pequeño acervo cultural. Una pequeña aclaración, pues iba en contra de mis principios morales. No, de hecho, de eso se trata. Porque en el caso del Mictlán, el Mictlán es la ultratumba. Entonces, aquí, como sabemos, vienen las dualidades. Como tal, las dualidades eran Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl, que significa el hombre o el señor del Mictlán y la mujer del Mictlán. Ahora, el Mictlán se considera como una zona de transición y es muy interesante porque, por ejemplo, aquí en la religión católica, cuando alguien muere, entonces se hace el novenario. Ese novenario resulta que también existía con nuestros antepasados, pero nuestros antepasados lo dividen en etapas. Son 9 etapas que van a llevar desde la muerte hasta la descomposición del cuerpo. Si ustedes se pueden leer efectivamente lo de que viene que cruzan un río, que los va acompañando un perro, que suben un cerro donde el aire les corta, no es otra cosa más que ir describiendo de la manera más bonita para que le entiendan hasta los niños el proceso de descomposición del cuerpo. Y luego vienen los 13 niveles, que son algo así como los escaleras que tiene que pasar un ser humano para poder llegar efectivamente a alcanzar a Ometeotl. O sea, es una persona que tiene que evolucionar hasta llegar efectivamente a la plenitud. Ahorita se me fue el Omeyocan. El Omeyocan es algo así como el cielo. El Omeyocan es así como el semillero de las almas, porque también existe la creencia de que venimos de energía. Entonces el Omeyocan, ellos tenían mucho la idea del reciclaje. Entonces tan es así que la energía no se produce ni se destruye, solo se transforma. Entonces en esa zona es donde va toda, así es, y ellos ya lo tenían impuesto. Entonces cuando una persona muere, el cuerpo es el que va a pasar por todo este proceso de descomposición. Sin embargo, toda la energía es la que va a trascender y es la que va a esperar efectivamente posteriormente regresar. Por eso dice que efectivamente nosotros no morimos, siempre estamos aquí, porque la energía no se va a destruir. Por eso las festividades del 1 y 2 de noviembre, que de hecho es la veintena, son 2 veintenas, anteriormente eran 40 días, tanto para los menores como para los adultos, y de eso también se divide dependiendo de las causas de muerte. Esto es otro punto aparte. Pero todo eso lo interesante es que es no decirle un adiós más que al cuerpo, porque el cuerpo nunca va a regresar, pero finalmente que la energía va a permanecer aquí. Entonces es como ellos lo veían. Y el Mictlán aquí lo ponen así como el infierno y que casi vomitan fuego. Y no, simplemente es la descomposición del cuerpo. Y yo los invito a que lo lean. Está muy muy padre como dice todos los escollos que tienen que pasar los 9 niveles, y eso no es otra cosa más que, o sea, si lo analiza uno, si no lo toma a pie juntillas, sino lo analiza así metafóricamente, no es otra cosa más que la descomposición del cuerpo. Está muy interesante. Claro. ¿Nos platica usted dónde leo? Yo sé más bien que aquí vamos a invitar a la atención general. En el altar de los días de muertos, por eso también se tienen que poner los 13 escalones. No, déjeme decirle que ahí hay un error. Y eso es cuando llegan efectivamente los españoles y se hace esta conversión. No es altar de muertos. Me digo que se me va el avión y me desespera. Es bueno, traducido al español, es la Tlalmanali. Lo que se coloca se llama Tlalmanali. Tlalmanali lo que significa es allanar la tierra, y es algo muy bonito. Allanar la tierra significa
Prepararla para el cultivo. Prepararla, pero fíjense bien, el cultivo, el resultado del cultivo somos nosotros. O sea, efectivamente vamos a preparar esa tierra, pero esa tierra lo que nos está demostrando es de que, ¿dónde quedó el cuerpo? Pues finalmente quedó en la tierra. Entonces es hacer un homenaje a todos nuestros antepasados, porque sin los antepasados nosotros no estaríamos aquí. Nos debemos a quienes fueron, si no, no seríamos lo que somos. Entonces aquí es tanto a lo que es la imagen corporal, las enseñanzas morales, las enseñanzas religiosas, económicamente, o sea, todo lo que somos no es por nosotros, es por quien estuvo atrás. Entonces, por eso nosotros vamos a llenar la tierra, porque les vamos a regresar a la tierra, les vamos a agradecer a todos los que están atrás de nosotros. Entonces, tradicionalmente la Tlamanali hace alusión a los 4 rumbos, debe de hacerse efectivamente en el piso y debe de llevar los 4 colores, que es el azul, el verde, el negro, el azul, que puede ser azul o verde, el blanco, el negro y el rojo, que son los 4 rumbos, o que son las 4 bases para una persona, y obviamente se pone el centro representa el Mictlán, que entonces es donde se va a hacer simbólicamente el contacto con nuestros muertos, y por eso se tiene que llenar con la flor de Sempowa Xochitl, que significa la flor de la temporada 2, de la veintena, Sempowa Xochitl, o sea, la flor de la veintena. Y esa se pone porque efectivamente solamente nace en esa temporada, entonces se considera que esa es la que tiene el contacto espiritual con nuestros ancestros. Pues digo que no era así, era lo que iba a decir. Justo eso. Lo tenía en la punta de la lengua. Justo todo eso. Muy bien. Pues bueno, de aquí yo creo que era saltar a lo que estaba por apuntar el doctor Aguirre, que era lo de la Ley General de Salud, que ahí nos dice en el artículo 343 cuándo es la muerte, ¿no? Que es la pérdida de la vida, ocurre cuando se presenta la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible, que era lo que habíamos comentado, ¿no? Y eso es en la ley vigente del 24 de marzo de este año. También está el artículo 344, nos habla de los signos clínicos de la muerte encefálica, ¿sí? Y que dice que de todos modos tiene que corroborarse, ya sea por un electroencefalograma o cualquier otro estudio de gabinete que demuestre en forma documental la ausencia permanente de flujo encefálico arterial. Podría ser por una angio o por unos potenciales evocados. Pues cualquiera. Son dos básicamente: electricidad, electroencefalograma y quieres ver grama, geomorfía, ordenal, sonido completo, potencial, ¿no? Angiografía, angiografía de los la entonces ya la comenté. PET scan, tomografía por emisión de positrones, todos esos son de flujo, y los de actividad eléctrica. Esos son básicamente los estudios. Pero si me permite, voy a ver el 343 es el día. Yo creo que el artículo que nos clasifica o nos sienta así clasificándome las cosas. La pérdida de la vida, o ya no se les llama muerte clínica, muerte espiritual, muerte orgánica, porque todos esos términos nos confundían. Muerte muerte, un paso de otra. La pérdida de la vida. La pérdida de la vida considera como un todo al individuo, ocurre en cualquiera de dos situaciones. O sea, solamente puedes morir de dos formas. Con el paro cardíaco irreversible, es decir, después de que te mueres y se te trata de reanimar y no se ocasiona, o con la muerte cerebral o muerte encefálica. Es decir, la pérdida de la vida ocurre en cualquiera de las dos situaciones. Entonces, para poder entender la muerte cerebral tenemos que entender que eso es igual a la pérdida de la vida. O sea, la muerte cerebral origina la pérdida de la vida. Y la pérdida de la vida está más ligada, además de las situaciones médicas, a otras cuestiones. A la situación jurídica, es decir, una vez dictaminada o certificada la pérdida de la vida, tú, aunque todavía dures otros 3 días el corazón latiendo en la terapia, tú ya no estás.
tú ya eres un cadáver. Bueno, digo tú dirigiéndome a una tercera persona. O sea, se certificó la pérdida de la vida, eso es un cadáver. O ese individuo es un cadáver, así como lo establece la Ley General de Salud. Y también, por ejemplo, una vez certificada la pérdida de la vida, no hay impedimento, por ejemplo, para la desconexión de órganos. Para la desconexión del paciente. Si, por ejemplo, se certifica la pérdida de la vida de algunos de esos elementos, el paciente puede solicitar, ya, págamele, ya no quiero. Y no existe impedimento para que esa persona también done sus órganos. Después de certificada la pérdida de la vida, entonces, ¿sabes qué? Vamos a pasarlo a quirófano y vamos a extraerle su corazón, su hígado, su riñón, sus córneas, sus huesos, su piel, todo lo que decía. Entonces, por eso es el que sienta con toda la claridad cuándo se puede o cuándo el individuo ya deja de ser una persona viva, ¿no? Una persona humana. 343. Y el 344 entonces nos señala cómo se diagnostica. Los signos clínicos son la ausencia completa del estado de conciencia, la ausencia de la ventilación espontánea y los reflejos de tallo. Los reflejos de tallo, que de alguna manera son los reflejos más primitivos que se encuentran en el sistema nervioso central, que es el tallo cerebral. Y a ver, doctora, nos vas a enlistar cuáles son los reflejos de tallo. Todos los días los exploramos. El palpebral, el ocular. El palpebral, o corneal, o conjuntival, o sea, se tiene varias denominaciones, ¿no? O ciliar, explora básicamente la córnea y tiene que ver contracción, lagrimeo, movimiento del párpado, ¿no? Después, estás hablando del fotomotor. Ajá. Fotomotor consensual es el siguiente. A la aplicación de luz sobre un ojo, tú ves que se contrae la pupila. El consensual es lo mismo, pero aplica la luz sobre un ojo y se contrae el otro ojo. Porque hay un decusamiento, se decusan las fibras ópticas que van a hacer. Entonces, si tú aplicas un estímulo luminoso a un ojo, se contraen los ojos. Entonces, fotomotor consensual. Ajá. Nauseoso, tusígeno, óculo cefálico, óculo vestibular, óculo cefálico. Son un poquito más complejos de entender. Es el movimiento ocular, por ejemplo, el movimiento de la cabeza. Ajá. En un paciente que está vivo, cuando le damos la cabeza, eso se tendría que también es denominado ojos de muñeca, como muñecas, ¿verdad? Así que son los ojos. El ocular y el ocutibular, a la estimulación contemporánea, se teoría en el ocutivo. Por ejemplo, aplicamos agua calientita, la mirada conjugada se tendría que dirigir hacia el sitio donde está siendo estimulado. Cuando aplicamos agua fría, la mirada conjugada se tendría que dirigir al sitio contrario donde estamos estimulando. Ese es el óculo vestibular. Y pues bueno, algunos otros reflejos importantes. El más importante es la ventilación espontánea. Bueno, todos esos son los reflejos de tallo encefálico. Tienen que ser explorados, eso sí tiene que ser mencionado, con ciertos requisitos. Con ciertos requisitos. No cualquier persona. Ajá, no cualquier persona, y además no en cualquier momento. Tienen que ser descartados estados que deprimen el sistema nervioso central. El estado de intoxicación, por ejemplo, medicamentosa, alcohólica, todos los neurotrópicos, todos los fármacos sedantes, neurotrópicos o, por ejemplo, relajación muscular. Tiene que ser tratada, por ejemplo, los estados de desequilibrio ácido-básico o hidroelectrolítico que pueden simular un estado de muerte encefálica, tales como la acidosis metabólica. La hipotermia, tiene que ser descartado si existe hipotermia, porque eso puede simular un estado de muerte cerebral. ¿Y qué otra cosa se me va? Intoxicación principalmente. Intoxicación por barbitúricos, neurotrópicos, narcóticos, El síndrome de Guillain-Barré. No, el Guillain-Barré no se pierden los reflejos de tallo. Todos los reflejos medulares sí, pero los reflejos de tallo, esos son de sobrevivencia, o sea, esos permanecen. Sí, porque el Guillain-Barré es una parálisis pero parapléjica de las extremidades, es ascendente. Y aquí lo que te ocasiona es daño por a nivel
de la vida, de los reflejos de tallo. Entonces todos estos tienen que ser explorados por un médico entrenado, un médico capaz. Se supone que cualquier médico tendría la capacidad y se supone que también cualquier especialista tendría la capacidad y verificado, certificado por un especialista. Certificado por un especialista. En primera instancia, un especialista de la rama, es decir, un neurocirujano o un neurólogo. En segunda instancia, un especialista y o médico tratante. Así lo marca la norma institucional. ¿Y por qué lo pusieron solamente por un médico tratante? Porque ese médico tratante es el médico que en ese momento le trata, ¿no? Si lo hubieran cerrado solamente a neurocirujano o neurólogo, si hubiera cerrado solamente este tipo de diagnósticos a los lugares en donde tienen los especialistas. Por ejemplo, nosotros ahorita no tenemos ni neurólogo ni neurocirujano. ¿Sí, neurólogo y neurocirujano? No, pero ahorita están de vacaciones. ¿Mané? Ahorita está de vacaciones Sócrates, por ejemplo, un mes se fue de vacaciones. Pero está la doctora, la neuróloga de la mañana. ¿Ya hay neuróloga en la mañana? Sí. Entonces no me la sabía porque no teníamos neurólogo. Sí, ya el último neurólogo y neurocirujano. Uno en cada turno. El último que se fue era el doctor El Bonito, ¿cómo se llama? El doctor Renan, ajá, Renan. se fue. Sí, pero llegó en lugar y ya llegó. Ya tenemos como 2 meses con pero si te das cuenta, por ejemplo, sábados y domingos y las noches no tendrían la posibilidad de establecerse diagnóstico. Entonces, de hecho se está haciendo, o sea, se está dejando hasta turno. Por decirlo, si necesitan una valoración o algo, se está dejando hasta el turno. Si en la noche requieren de algo, se esperan hasta la mañana. Es que justo esa es la prioridad de la Ley de Salud. Cualquier médico puede certificarlo, ¿de acuerdo? Obviamente siempre y cuando esté capacitado en tal situación. Y por ejemplo, por eso vemos personal que de alguna manera participamos en este proceso, para que, por ejemplo, encaminar la norma, o la guía del Seguro Social dice: el coordinador y el médico tratante discutirán el caso y se certificará el proceso de muerte cerebral por el médico tratante. Es decir, de alguna manera mi plaza forma un papel como de encaminador o de apoyar o de apoyo para el médico tratante. Para efectos de estos, para el efecto de lograr, por ejemplo, una donación. Y pues, nada más, hizo que, no sé por decirlo, aquí el médico tratante sí hace la indicación de que tiene ya fallo en el tallo cerebral. Para eso piden los estudios, pero finalmente al que le dan la responsabilidad de que si hay o no hay muerte cerebral es al neurólogo o al neurocirujano, porque, por decirlo, a mí me ha tocado que me mandan llamar para el electroencefalograma para muerte cerebral y ya no hay actividad, ¿sí? Y se le entrega al médico tratante y me dice: no, ¿sabes qué? Esto es del neurocirujano. Es que en esa parte a lo mejor lo que pasa es que no todos los médicos tenemos suficiente preparación en el diagnóstico de esta entidad clínica que es la pérdida de la vida, la muerte cerebral. Digo, no tenemos preparación porque, por ejemplo, tú llegas con un electrocico o con un gineco y dile: doctor, si me hace el favor de decir, solamente te va a decir: no, sorry, que venga quien sabe, ¿no? Digo, se vale decir no lo sé, pero se supone que todos tendríamos que tener esa preparación. Yo, por ejemplo, si en algún momento yo soy cirujano general de preparación, si voy a regresar a mi base, y a mí me tocara un caso y me dijeran: doctor, ¿certificas? Todo listo, el electroencefalograma, pérdida de la vida, ¿no? O sea, sin problema. Vaya, porque sí lo sé hacer, porque gran parte de mi vida he dedicado a la preparación de esta parte, porque además soy trasplantólogo, ¿no? En el caso de los pediátricos, aquí sí hay que comentar algunas minucias. Los pediátricos no solamente se diagnostican con una exploración y un estudio documental,
se recomienda que sea una exploración incluso por 2 personas distintas, y incluso la Ley General de Salud en algún momento decía por una evaluación instrumental de más de 6 horas de evolución. Hace algunos años sí lo hacía la Ley General de Salud, hoy ya no lo menciona, hoy ya solo menciona que sea una exploración instrumental. Exploración instrumental me refiero a electro o a un estudio de flujo. De hecho se tiene que repetir. Sí. Se tiene que repetir en a un las periodo 6 horas. desde 8 horas hasta 24. Sí, bueno, la recomendación actual, No, bueno, generalmente en el caso de los chiquillos, como dice el doctor, efectivamente, independientemente de la edad, pero en el caso de la pediatría sí nos piden que tengan los estudios. Bueno, hasta yo me quedé efectivamente eran los estudios. Ahorita la Ley General de Salud ya no lo plasma así, pero sí las recomendaciones, por ejemplo, de los colegios de pediatría, incluso, por ejemplo, de los hospitales de pediatría, ahora que se han dado las pláticas, cada año se hace la certificación, por ejemplo, me acabo de recertificar este año pasado. Sí, es una valoración por al menos 2 personas distintas, y cuando menos una valoración, y si hace falta una segunda valoración, más de 6 horas de evolución, una segunda evaluación. No, marca 6 de 8 a 24. De 8 a 24. Sí, yo lo acabo de leer. ¿De 8 a 24? Sí, de 8 a 24. Sí, yo lo acabo de leer. Ok. Pero sí, es distinto. Y obviamente porque los niños son distintos, ¿no? Los niños son como animalitos. Por ejemplo, los niños no les puedes evaluar las funciones cerebrales superiores. Así es. ¿Dónde estás? ¿Quién es el presidente? Niño de 3 años es distinto, ¿no? Entonces, entonces esas minucias sí hay que tomarlas en cuenta. También nos dimos a la tarea de buscar las guías de práctica clínica cuyo palabra clave fuera muerte. Encontramos estas guías de práctica clínica, es intervenciones de enfermería para la prevención del síndrome de muerte súbita y también el diagnóstico y tratamiento de muerte fetal con feto único. Lo que nos llamó la atención en estas 2 guías de práctica clínica es que no definen qué es la muerte, tampoco hablan de la pérdida de la vida, ¿no? Sí hacen su definición muy puntual sobre muerte fetal y síndrome de muerte súbita por lactante, eso está bien, ese es pero eso es la parte biológica, ¿no? Sí, la parte biológica. Y tampoco, y ninguna de estas 2 nos dicen qué hacer después de que se mueren, qué hacer después de la muerte, ¿no? Eso nos llamó poderosamente la atención. Hay una guía de práctica clínica que anteriormente se llamaba muerte encefálica, así nada más. Ahorita es diagnóstico de muerte encefálica y manejo potencial de donante de órganos. El doctor Aguirre también es el experto en esa. Y de hecho este año, si no me recuerdo, en marzo, se emitieron 2 nuevas guías de práctica clínica, las firma la doctora Celia Doque, la actual jefa de todo el Seguro Social de la Coordinadora de Protección Médica, que justamente ahorita se van a difundir, que justo es para la certificación de pérdida de la vida y manejo del potencial de donante. Justamente ayer antes nos llegó el correo para la difusión de estas nuevas guías de práctica. Excelente. Esperemos que también nos puedan dar un norte con respecto a qué hacer después de la muerte, ¿no? Pero sí no dice nada de la parte espiritual, de la parte teológica, de la parte social. Bueno, sí tiene un abordaje, por ejemplo, de la guía, por ejemplo, de la trabajadora social frente a los trámites que tienen que hacer, de la entrevista, cómo la tenemos que elaborar ya los coordinadores hospitalarios de donación, pero nada más hasta ahí, ¿no? O sea, y eso es lo que siempre hemos dicho, que nos queda ese hueco tanatológico, que sería efectivamente aquí, pero como dice, pues a lo mejor José Ana le dice, bueno, mire, con este certificado vaya y consígase su funeraria y regresa y le dan parte y vaya. Y muerto. Y vaya. Ahora, y lo que no está regulado, por ejemplo, y que también tendría que ver con los derechos de los pacientes es, bueno, como decíamos ahorita, ¿no? A su ingreso, dependiendo de su religión, de la fe que profese, decide, bueno, a lo mejor ahorita
sería conveniente que, de acuerdo a mi creencia, ahorita tiene que venir alguien a ponerle sus hierbas o algo por el estilo, y eso es lo que lamentablemente nos está respetando, que ahí entraríamos también, así ya viéndolo así nada más como muerte, tendríamos que ver también las condiciones de muerte, porque no hay ningún paciente que pasó una fase agónica prolongada a uno que tuvo una muerte súbita o uno que tiene una muerte en su casa. Fíjese que hay que comentar que, por ejemplo, parte del éxito de los grupos de trasplante, bueno, de los grupos de donación, implica mucho en el que el abordaje se le da al paciente, ¿no? Primero entras en el contexto de empezar a hacer una contención, ¿no? O sea, tratar de calmar al paciente, guiarlo en el proceso tanatológico, tratar de que supere cada uno de las etapas del proceso tanatológico, y después de que pasa que supera la situación del proceso tanatológico, en el proceso de la negociación, tú entras en algo que se llama comunicación en situaciones críticas, ¿no? Y en tal comunicación, entonces, le pones la posibilidad de que hay que ayudar a otras personas, la manera de trascender, la manera de dar un legado. Entonces, parte del éxito de todos estos procesos sí está encaminado en el que un coordinador participe, no quiero decir como guía, ¿no? Porque no somos nadie para guiar a los pacientes, pero sí como para darle seguimiento o para apoyar a la familia. Si no se presenta, por ejemplo, un coordinador, y a veces llega el interno, la enfermera, y le dice, es el que le van a quitar los órganos, se nos viene a Sí, los así es. entonces sí tiene que ser tratado con pinzas o digamos con el conocimiento necesario, y para eso, por ejemplo, sus muchachos están siendo preparados. Ellos ya son coordinadores de la nación. El Senatra les da una capacitación que es teóricamente es de 2 meses, ¿no? Sí, 2 meses. Teóricamente de 2 meses, 15 días una fase teórica, y después se supone que tienen que ir a hacer una fase práctica. Ellos, pues, la fase práctica la hacen aquí durante el mismo de su servicio. Entonces, ellos teóricamente ya tendrían que estar capacitados para llevar cualquier proceso. Sí, es que además, como dice, o sea, finalmente llevar a cabo un duelo es difícil, y lo peor es por todas las situaciones emocionales, toda la carga, todas las condiciones familiares, sociales, económicas. Entonces puede haber efectivamente, de ahí la dificultad de tratarlo, ¿no? Porque a lo mejor no hay que meterse en algunas situaciones, porque como siempre acaba de fallecer un niño que nos falleció ayer, que fue todo un drama, porque bueno, es una mamá que viene con muchas culpas, es una familia de 7 grados, nivel socioeconómico bajo, entonces le dicen que se muere su hijo y lo primero que hace es tirarse al piso, golpear las paredes, que nos habla de que efectivamente hay una carga de culpa inmensa. Y ya después, platicando con trabajo social, está una problemática familiar previa terrible. Y también aquí tendría mucho que ver la forma en la que muere, porque obviamente es más fácil aceptar una muerte que se lleva a cabo bajo una enfermedad que lleva un tiempo y que finalmente el familiar es consciente del sufrimiento, del dolor, y que efectivamente, a mí me han dicho algunas mamás, no es que sea mala mamá, o más bien dicen ellas, o sea, porque piensan que sí lo son, pero yo considero que mi hijo está mejor muerto que vivo, porque vivo sufriendo mucho, y uno le tiene que decir, no, o sea, es que no es que sea una mala mamá, al contrario, o sea, usted lo que quiere es que su hijo descansara, usted también se desgastó, pero su hijo también. Entonces ahí como que es más fácil poder elaborar un duelo. El problema son, por ejemplo, y ahí no sé cómo sea que hagan ese abordaje, el chavo de 20 años que está completamente sano y que va en la moto y ¡pam! Que ayer estaba jugando. Fíjense que durante esta preparación incluso hacemos talleres. Los casos más complejos de abordar en una situación tanatológica son los duelos patológicos. Y los duelos patológicos se ven básicamente en 2 casos. En niños, en donde un padre no puede aceptar la muerte del niño. Y 2, en la pérdida de la pareja, ¿no? Hay parejas que llevan 30 años molestando a la pareja para que regrese, ¿no? Pero bueno, ese no es de muerte, ese no es de muerte cerebral. Bueno, son los casos de duelo, los casos más duelos. Entonces, a mí me ha tocado un par de veces abordar a muertes encefálicos de niños. Nada sencillo.
biológicamente no estamos preparados para entender que un niño ya se murió y que ya no va a estar. Y más cuando si ayer lo viste jugando y se le atoró una uva y por eso hizo anoxia y ¿cómo explicas toda esta cadena? Yo creo que el segundo proceso más complejo de la situación del duelo es cuando el paciente se queda atascado en la etapa agresiva o combativa. Y eso sucede mucho en las instituciones cuando tienen quejas o tienen inconformidades del trato. ¿Cómo me van a decir a mí que ya está muerto? Si lo quieren matar o quieren quitarle los órganos. ¿Cómo van a decir a mí que les regale sus órganos para que le den a otras personas? Si fue su culpa de ellos. O sea, ¿sí me explico? Cuando no alcanzan a superar esa etapa los padres y aparte no son capaces de entender lo que sucedió por alguna razón, es bien complejo de abordar un caso pediátrico. Mis respetos para los coordinadores hospitalarios que trabajan en hospitales. Dificilísimo. Y además, obviamente, a nosotros, a los coordinadores, también se nos equivocan las situaciones. Digo, se nos desbardan porque nosotros tampoco queremos el caso de que un niño está muriendo y que lo pasemos al quirófano y verlo cómo se procura, porque la procuración en algunos casos suele parecer mutilación, ¿no? O sea, suele parecer, es dantesco, es difícil visualmente. Entonces, sí, toda esa complejidad es inmersa en los casos pediátricos. Regresando a esta guía de práctica clínica de diagnóstico de muerte encefálica, vemos que la evidencia dice que no debe de haber falsos positivos en la muerte encefálica, por sí misma debe de estar presente, no debe de haber confusores, que es lo que estaba comentando el doctor, que tenga algunas drogas encima, no sé, cualquier cosa, ¿no? Son por alcohol, drogas. Debe ser estandarizada, de fácil disponibilidad, segura y fácilmente aplicada. Eso es un poco difícil en lo que estaban hace ratito comentando, ¿no? Sí tenemos a la mano electroencefalogramas, pero no tenemos otros estudios, por ejemplo el de angiografía por resonancia magnética, para llevarlo, porque tendríamos que llevar al paciente allá abajo para que le hagan el estudio, entonces eso es un poco más difícil. Pero sí se hace. Sí se lleva a cabo. Lo que no se lleva a cabo aquí son los potenciales, y que sí los hay. Aquí en el hospital contamos con 3 elementos para hacer, tendríamos que haber contado con los 4. Contamos con el electroencefalograma, contamos con angiotomografía, contamos teóricamente con angioresonancia. La realidad es que no le hacen angioresonancia a nadie más que cuando lo autoriza el jefe, pero hay resonancia y tendríamos que contar con ello. Y también teóricamente tendríamos que contar con arteriografía de 4 vasos. La arteriografía de 4 vasos es canular los vasos arteriales que van al cuello y con inyectores controlados digitalmente, inyectarlos al mismo tiempo. Esto no es más que un estudio de rayos X, la arteriografía de 4 vasos. Entonces, teóricamente tendríamos que contar con esos 4 elementos de diagnóstico. La realidad es que para fines prácticos contamos con 2. Electroencefalograma y angiotomografía. Nosotros sí pedimos de los bebecitos ¿Angioresonancia? ¿Doppler? ¿Y si se los hacen? Sí. Sí, hemos bajado niños, hemos bajado niños o han subido el equipo y se los han hecho ahí en Punito. ¿Qué médicos se los hacen? Cuando yo estaba de operativa, en la tarde, el ultrasonografista de la tarde no me queda. Es que justo para... Está el médico ¿cómo se llama? De terapia física. ¿Rehabilitación? No, de ¿Julio? Perdón, de la terapia intensiva. El doctor Estaba en la noche, ahora ya está en la mañana. Pero nosotros los hemos bajado a rayos X y se los han hecho, digo, porque en algún momento llegué a bajar y que... Es que para este efecto debo comentar que, por ejemplo, sí tenemos Doppler en el hospital, pero solamente se puede hacer en algunos casos con personal capacitado, es decir, con gente que tenga la capacitación
Pues Doppler. los hacía el médico, pero no me acuerdo. Ok, su nombre. pues yo no sabía que tendríamos. Y 2, se puede hacer en algunos casos. En el caso de los neonatos, es factible la exploración transfontanelar y por los ojos. En el caso de los adultos, en algunos casos puede realizar a través de la exploración de la porción escamosa del hueso temporal o del ojo. Solamente se pueden explorar esas dos membranas. Y si el paciente lo permite, es decir, si a través de su ojo o a través de la exploración de la porción escamosa del temporal se puede realizar, se puede hacer el estudio de Doppler transcráneo. ¿Qué pasó con el viejito así? Sí, porque tiene que ver con quién es su alcancía. Sí. Pues acá todavía. Por la mollera. La mollera. SPECT, ese sí, no sé cuál sea. El SPECT scan es medicina nuclear. Sí. Revisión de positrón. Es básicamente gammagrama. Ok. Porque, la guía de práctica clínica dice que cuenta con la limitación de ser invasiva, que tiene que trasladar al paciente. Y ahorita lo que se comentaba, no tiene que ser con equipo especializado. El único servicio de medicina nuclear en todo el Estado de México se encuentra en la 72. En la 62. Imagínate la limitante que sería para utilizar Así es. PET scan. Por ejemplo, es por eso que yo siempre he dicho que tenemos una diferente medicina en el Estado de México que en el DF. En el DF, por ejemplo, tiene servicio de medicina nuclear La Raza, especialidades, siglo XXI, antes tenía la 25. O sea, todos esos tienen gammagrama. Aquí, en todo el Estado de México, que vimos, creo que somos 19 millones de habitantes. Solamente hay un gammagrama. 19 72. Y pues bueno, las recomendaciones generales de la guía de práctica clínica es... En Toluca sí hay, ¿no? También gammagrama. ¿En el 220? Ajá. ¿En el nuevo? Sí, porque, bueno, le digo porque un compañero hizo el curso de medicina nuclear y lo mandaron para él. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Pero el 220 tiene exactamente lo mismo que este hospital, los construyeron a la vez, ¿no? Tiene 12 o 13 años, ¿no? Uh-huh. Sí, pero a diferencia que sí llevó medicina nuclear, él se llevó medicina nuclear. Ok. Pues son 12 en todo el Estado de México. Vale. La recomendación es primero hacer el encefalograma, luego la angiografía, por tomografía computada, luego angiografía cerebral de 4 vasos, luego el Doppler transcraneal y al final el ganagrama cerebral. Creo que ese es... De hecho, con un solo estudio se hace el diagnóstico, con uno solo. El estudio idóneo, el estudio perfecto es el que tendrías tú que llevar al paciente a su cama y que fuera lo menos invasivo y que fuera lo más accesible y lo menos caro. Sin embargo, todas esas características las reúne, por ejemplo, el Doppler transcraneal. Sin embargo, la falta de ultrasonidos Doppler y personal capacitado en todos los hospitales de segundo nivel lo hace un tanto inaccesible. En ese caso, el que queda en segundo lugar es el electroencefalograma. Lo llevas a su cama, lo conectas, lo haces con un equipo que es relativamente barato. Un electroencefalograma cuesta, no sé, 100,000 pesos y no es invasivo. Entonces es digamos, el estudio de mayor elección. Y mayor demanda para Sí, claro. una universidad. Ahí sí los aspectos técnicos, velocidades, voltajes, amplitudes. Juan es el experto en el que nos puede decir a cómo van todos. La amplitud va a 2 microvoltios. La amplitud de los hertz van a 5 y la velocidad es a la misma, a 10 milisegundos. Lleva la misma velocidad que un estudio pediátrico, que un estudio Eso es estándar. Es estándar. Sí, lo que sí varía es la amplitud del voltaje y el corte bajo de los hertz.
La sensibilidad yo creo que también es un aspecto importante. ¿Qué sensibilidad? La sensibilidad es la Okay. es la sensibilidad de la amplitud. A 2 milivoltios. A 2 milivoltios. Okay. Y lo que nos comenta la guía de práctica clínica es que todos estos estudios pues no hay nada de hacer diagnóstico los clínicos la clínica, ¿no? Por eso que va a temperatura, los exámenes neurológicos que hacen, la determinación del coma, si está en coma, ¿no? Todas estas cosas que en las cuales pues son expertos los médicos. Y lo que comentaban hace ratito, la ausencia de los reflejos del tronco encefálico, de todos estos movimientos que se tienen que hacer. No voy a leer todo eso, ¿no? Definitivamente ahí no. está, léanlo. No, porque de alguna manera ya el doctor ya nos lo resumió, ¿no? Lo que sí es importante es, y creo que me parece interesante esta imagen de un corte axial de tomografía computarizada de cráneo sin contraste de una paciente de 46 años tras parada cardiorrespiratoria de 10 minutos. Tuvo un coma profundo, la midriasis bilateral y se visualiza marcada hiposensibilidad, parenquimatosa generalizada, pérdida de la interfaz de la sustancia blanca gris, colapso de los surcos y pseudohemorragia aracnoidea. Todo ello sugestivo de edema cerebral y muerte encefálica. Creo que sí se ve bastante clara la imagen de que no hay un flujo, ¿no? Que era lo que nos comentaba el doctor. Y ya nada más para resumir, desde la bioética necesitamos considerar el respeto a la autonomía. En el caso de los pacientes hay que ver sus deseos expresados previamente, ¿no? Necesitamos saber si hay algún testamento, necesitamos conocer las creencias, así como la voluntad de los familiares. A todo eso se refiere el asunto de la autonomía. Y también, pues bueno, la parte técnica clínica tiene que ser la determinación precisa de la muerte encefálica. Hay las consideraciones éticas de la donación de órganos que sí son bastantes, ¿no? Que las decisiones informadas por parte de los familiares, que la donación tiene que ser respetuosa, sobre todo respetuosa. Ya nos comentaba ahorita el doctor de si alguien del equipo médico hace algún comentario que no sea necesariamente respetuoso o que el familiar no lo tome como respetuoso, se cancela la donación y ya no hay donación por falta de ese punto que tiene que ser respetuoso, ¿no? Incluso hasta después de la toma, en el Reglamento General de Salud en materia de trasplantes te menciona hay que darle dignificación al cadáver. Después de que se realiza la toma, la extracción, lo tienes que dejar lo más presentable, porque para el acto funerario o ritual que la familia acostumbra, pues lo tienes que dejar de la manera más ¿cómo te puedo decir? Más presentable y que no cause algún impacto en la familia, porque de por sí el procedimiento es muy invasivo y luego entregarlo en malas condiciones, al contrario, por eso es dignificación. Claro, por eso es dignificación. Me lo entregan en cachitos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Sí. Y es algo muy importante, dignificación del cadáver. Y en ese sentido, pues la comunicación tiene que ser clara y empática, ¿no? Tiene que haber atenuación del duelo, tiene que haber apoyo emocional. Tendríamos que estar buscando nosotros aquí los recursos
institucionales para darle estos apoyos, ¿no? Hay que aliviar el dolor. El dolor no es solo físico, también es el dolor emocional y es espiritual. Ahí es bien difícil, ¿no? En la universidad, creo que en general a los médicos no les dijeron cómo aliviar el dolor espiritual, ¿no? Pues esa parte está todavía es uno de nuestros grandes retos. Por eso les digo que lo que hace falta efectivamente, y ya se ha comentado, por ejemplo, los comités de biótica que hemos ido a nivel nacional, es ese. Finalmente, como tal, no tenemos un servicio de tanatología que pueda ayudarnos u orientar, porque inclusive las personas, cuando se les da el diagnóstico de múltiple esclerosis, raciocinio, se les tiene que indicar efectivamente que no dejen pendientes, ayudarlos a hacer su elaboración de carta póstuma, la orientación en relación, por ejemplo, a su voluntad después de que fallece, que se va a hacer con el cuerpo, lo que es la orientación del acto funerario, el apoyo a través, por ejemplo, del trabajo social para el sostén religioso, el sostén emocional tanto del paciente como de su entorno, de su familia. Entonces, sí sería bastante, y de hecho se han platicado en casi todos los congresos de higiene mental, que sería muy conveniente, pero lamentablemente no se tiene considerado como tal. Entonces, a veces, yo creo que también por eso también lo podemos relacionar con lo de los cuidados paliativos, porque también en cierta forma es preparar al paciente y al familiar a que sobrevenga la defunción en las condiciones menos agresivas para ellos. Sí, como parte de esta preparación, podríamos decirle a enfermería o recordarles que existe en el NIC, en la etiqueta 4680, la biblioterapia, ¿no? Que es la utilización de la literatura para potenciar la expresión de sentimientos y la adquisición de perspicacia. Y la actividad concreta es seleccionar los libros que se adaptan a la situación o a las necesidades de los usuarios. Y eso podría ser como parte de un apoyo emocional y psicológico, ¿no? O en su defecto también podrían hacerlas un taller de biblioterapia en la biblioteca del hospital. Si quieren. Hacer una pachanga aquí, ya digan. Y pues bueno, tiene que haber lo que ya conocemos, ¿no? Una comunicación abierta y honesta. Aquí lo que me llama poderosamente la atención, cuando hice la búsqueda en internet sobre comunicación abierta y honesta en el personal de salud, observo enfermeras perfectamente uniformadas y doctores bien presentables. No, ahí no tiene bata, no tiene bata, quiero pensarlo como un acto de humildad. Me quito me bajo de mi banquito y me pongo a tu lugar. Yo así lo interpreté, no lo interpreté como ese médico está rompiendo las barreras de seguridad. Sí. De seguro la manchó con el tamaño de la media. Así es, esa es la forma, para eso era, ¿no? Originalmente para limpiarse. Yo no sé, pero ahí hay una situación en donde a mí, por lo menos de carácter personal, me causa ruido que estar observando personal de salud que ya está totalmente tatuado, que viene además a veces con sus uniformes que no son uniformes. Yo he visto aquí residentes con uniforme quirúrgico azul y de veritas que pensé que venía a limpiar, pero pues no. Ya después de que la veo un rato ahí, estar ahí haciendo notas, caray, ay, perdón. No sabía nada. Eso es parte de una comunicación. Por eso ahorita lo comento, porque es parte de una comunicación no verbal.
y creo que pudiéramos, no sé, en algún momento darle una reflexión tal vez un poco más profunda. Sí, igual el respeto, como dicen, ¿no? A sus creencias. Hay, bueno, en algunas veces se ha presentado, ¿no? Que el paciente dice, ya estoy curado, gracias a Dios. Primero dice, gracias a Dios. Si yo creo que tengo los expedientes, entonces también respetar un poquito de su creencia, ¿no? A lo que el paciente pues destila en su idiosincrasia, exacto. Parte de la dignidad del paciente en la etapa terminal es estar preservando la intimidad. ¿Cuántas veces no vimos pacientes en urgencias que estaban así moviéndose? Aquí, La 98. Sí. ¿No han ido a la 98? Sí. Así en urgencias, así en la banca y así todos así con La banca Aquí esos durmiendo estos en la banca y durmiendo los enfermeros o los internos o los residentes abajo del mostrador. Sí, eso es digo, los que llevamos años en este ambiente, sabemos que así es. Sí, luego la 98 hasta la fecha, está así. Entramos así. Para no pisar a los pacientes. Los pacientes, sí. Y también en este asunto de la consideración de las necesidades culturales y religiosas, ¿no? También de alguna manera también lo hemos visto en las comunicaciones oficiales, porque dice ahí, porque salí positivo a este virus COVID, pero digo finalmente, y gracias a Dios estoy bien. Ahí hay una connotación posiblemente religiosa y es una comunicación institucional. No digo que esté bien o que esté mal, esa parte no la pongo en ese tenor, pero sí es de llamar la atención que hay veces que dicen somos laicos y otras veces que no lo somos. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Y pues bueno, ya esa es una bonita imagen que rescaté de la revista institucional. Me parece un corazón del IMSS y de Seguridad Social padrísimo. La familia, 80 años y todavía tenemos cosas por hacer. Yo quise pensar que era la intención de Bueno, solamente les quería mostrar las características de algunos de los estudios. Como les decía, la medicina considera como el estándar de oro a la arteriografía de 4 vasos. La arteriografía no es más que una angiografía, es decir, meter medio de contraste a través de lo que le da circulación al cerebro, el encéfalo. En el caso del encéfalo, del sistema nervioso central, el flujo arterial lo dan los 4 vasos, las carótidas internas y las vertebrales. Juntos, en la parte posterior, las vertebrales forman el sistema vértebro-basilar, es decir, lo que riega la base, vértebro-basilar, y en conjunto con las cerebrales anteriores que salen de las carótidas forman el polígono de Willis, que bueno, da la irrigación de todo el encéfalo. Pues ahí se ve como pasa medio de contraste, se pintan todos los vasos. Aquí de este lado, la muerte cerebral, pues llega el flujo y se queda ahí. se corta, se queda así. Y eso porque fue la presión, no fue la que se metió. Ya más atento, ya hay flujo, es una muerte. En el caso de la derecha, de nuestra derecha. Angiotac es exactamente lo mismo, pero en lugar de una placa raíz X es una homofía. La casa igual de contraste. Aquí hay una carótida como es, en los dedos, acá hay carótida igual, está todo a todos los detrás. Entonces, no es una trascendente irrigación de las carótidas internas, ¿de acuerdo?
Entonces aquí se ve como hay flujo hacia las carótidas internas, perdón, externas, y no hay nada de flujo hacia las carótidas internas. De hecho, en esta parte, sé cómo se dibujan, esta es la cuestión tradicional, cómo se dibujan las dos ángulos, es decir, pasa, es decir, las carótidas. Eso de o lo mismo eso de aquí, o sea, no se crean que esto es de libro, estos son de los casos de aquí. La angioresonancia es exactamente lo mismo, nada más que aquí el medio de contraste es un radionucleo o un radiotransfase de ya, es como no, de resonancia se inyecta y se tiene que visualizar toda la parte de la órbita. En este caso sí se hizo una de libro, porque nosotros aquí no hemos hecho ninguna angioresonancia. Así. Ese es la gran. Ese es el caso que se le llama imagen de la vacía. Aquí el trazador en este entonces ya y esto va marcado con medicina nuclear y entonces el aparato pues detecta, ¿no? ¿Qué tal está? En caso que no haya nada de hacer de ruedas o viene nada de los estudios. Y el ultrasonido Doppler, ¿no? Lo que comentamos. Ese es el caso de un auto, obviamente aquí no tengo imágenes de bebés, pero sí la exploración es transocular o a través de la escamón central y el objetivo es ir a la calibración, por el Doppler, lo vas a usar puedes llamar la cerebral o la cerebral. Entonces, esa es la intención de valorar así la interancia. Obviamente en el caso de los un sónico, no, pues es ultrasonido, es bien. Mira, pues, claro que no vas a tener, pues es el primero que no lo usas. Mira, estos son de paciencia. 8 canales. Con la anterior. Aquí, por ejemplo, el montaje, el experto en esto es Juan. Pero se hace un montaje que se llama de doble banana con 8 canales, ¿no? No, el doble banana es para adultos. Sí, se hace un montaje equidistante en los electrodos van más grados para que la actividad a más densidad. Y más densidad menos más cerebral ahora. Bueno, pero el montaje es 8 canales. Porque el electroencefalograma para otras cosas puede llevar hasta 20 o 30 electrodos. Depende el encefalógrafo que se use. Sí, hay de 18, hay de 24, hay de 32 canales. Y depende también el montaje que se vaya a ocupar, dependiendo el paciente. Puede ser pediátrico, puede ser neonato, puede ser para muerte cerebral. Inclusive hay neurólogos que nos piden algunos montajes especiales que ellos diseñaron para su mejor interpretación, pero eso ya es el neurofisiólogo o el neurólogo el que nos solicita ese montaje. Okay. A ver, corrígeme, Juan. Yo, de lo que alguna vez he leído, el doble banana es uno anterior, 2 medios y uno posterior, son 4 de un lado y 4 del otro lado. Son 8 canales. Y la siguiente, y bueno, la interpretación eléctrica, el siguiente, Jesús, es cada uno de los canales, son 8, y obviamente esto es isoeléctrico en función del voltaje, la velocidad y la amplitud que hace el señor. De hecho, este es un electro tomado aquí, este fue uno de los que hemos documentado. Creo este fue de un caso bien específico que me lo piden el día de hoy a las 4 de la tarde y su actividad estaba ¿A tope? Inclusive yo les dije, no, este paciente no muere de muerte cerebral, muere de infarto. Porque obviamente ya tenía la clínica, ya estaba, ya tenía el diagnóstico, pero con actividad. Al siguiente día, a las 7 de la mañana, me lo vuelven a solicitar, bajo a las 9:30, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Sí. A las 9:30. Ya, o sea, en tan poco tiempo escaló una montaña. Sí, hizo muerte cerebral. Sí, pues sí, esos son, digamos, de los casos más ilustrativos, que así desde que se lo pusieron,
no se ve nada, ¿no? Y estos, después de que sucede, pues nosotros, por ejemplo, en el proceso de donación, tenemos, pues, empezamos a contrarreloj para empezar a trasladarte al ministerio, entrevistar a la familia, coordinar los procesos de la donación, la cirugía, todo eso. Pero para eso, una de las partes que es útil, la certificación de la pérdida de la vida y de la muerte cerebral, es para nuestro proceso, para el proceso de la donación. Muy interesante. Y aquí yo creo que todavía después sería la otra, ¿no? O sea, ya vimos ahorita lo de la muerte cefálica y a lo mejor sería, pues sí, doctor, meternos en su proceso, conocerlo, porque obviamente tiene mucha implicación bioética, lo que es como tal el proceso de procuración. ¿Qué parte les gustaría conocer para que organicemos otra charla y que la abordemos? ¿Qué parte les gustaría conocer? Eso, ¿cómo la aborda? Bueno, ya vimos cómo se diagnostica, ya vimos quién es el que es candidato, ¿no? Ahí me sería, ¿qué hacen después? O sea, como usted dice, viene la abordaje hacia el familiar. El abordaje al familiar. Digamos la teoría de los tres, entrevista, certificación, médico legal. Porque eso me viene mucho la vida. Bueno, yo... Sí, si me dejan unos 10 minutos, lo grabo. Que quede como para la siguiente tema. Sí, todos estamos de acuerdo que ella lo prepara. Sí, que ella lo prepara. Bien, todos somos la razón, sí. Esto es democrático. Qué bueno.